Hola, ¿qué tal? Soy Paola Ceniceros y esto es nuevamente un episodio más de Cápsulas de Fe, así que prepara tu tacita de café o té o chocolatito, abuelita, y comenzamos. Vámonos. Muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos en esta, no sé, tarde, mañana, noche? Porque no sé cuándo me van a escuchar, pero generalmente es en la noche, a las 8 de la noche, aquí en Cápsulas de Fe. Y estamos nuevamente con un episodio más y realmente para mí es una bendición porque ya teníamos alrededor de 3 semanas que no estábamos transmitiendo Cápsulas de Fe. Estaba muy triste porque tenía ese pendiente de las cápsulas, porque han sido de bendición para mí y espero que sean para ustedes también. Pero de verdad, diciembre suena a compromiso. Diciembre suena a evento. Diciembre suena a servicios especiales en la iglesia, a reuniones familiares, a comprar cosas, a ir al centro, a planear situaciones y reuniones extraordinarias. Entonces, diciembre es una cosa tremenda, muy tremenda. Y creo que todo esto empieza desde la última semana de noviembre, así que sí, estamos bastante saturados, pero no quería dejar estas últimas cápsulas de fe sin que fueran de bendición para tu vida, pero también para la mía. Así que hoy quiero que hablemos de algo que a todos nos incomoda un poquito, aunque casi nunca lo decimos audiblemente, ese momento en el que sentimos que ya hicimos lo que estaba en nuestras manos. No sé si vieron el tema de la cápsula de hoy, que ahí salgo con un hermoso uniforme de tránsito. No le tenga miedo al tránsito en este mes. Si usted trae su licencia, puede seguir transitando como de costumbre por toda la ciudad. Solo que no lleve su dinero en efectivo de su aguinaldo. Pero vamos a hablar de algo que nos incomoda bastante, ese momento en el que sentimos que ya hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. Decía el tema, aún no. Y ahí tenía una tacha muy roja, ¿verdad? La tránsito, Paola. Ya oraste, ya confiaste, ya obedeciste, ya esperaste y aún así, nada pasa. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese momento en el que parece que pues Dios no nos escucha, en lugar de decir sí o no, pues nada más responde con algo muy complicado que no entendemos aún, ¿verdad? Es el aún no. Y no sé tú, pero para mí el aún no me ha hecho pensar y sentir de todo un poco. Esperanza, frustración, confusión, paz, todo revuelto, la verdad. Porque uno quisiera cerrar ciclos, quisiera cerrar años, cerrar capítulos con broche de oro, terminar, saber que ya terminé, ya hice todas estas situaciones, ya hice todos estos planes, ya llevé a cabo todo lo que yo quería y ya lo voy a cerrar, pero no. O sea, pero la vida con Dios no siempre funciona como una agenda de fin de año de que ya tenemos el día 1 de enero y finalizamos con el 31 de diciembre. No pasa así con Dios. A veces llegamos a diciembre con planes, listas incompletas, con oraciones a medias, con promesas que aún siguen en pausa. Y ahí es donde empieza la verdadera plática del corazón con Dios. Yo no sé en qué punto de esta historia o de estos planes estés tú hoy, pero quiero que imaginemos un poquito que estamos sentados pues con un café. Espero, no solamente que sea imaginación y que tú ya lo tienes en la mano y que estás tomándole así bien rico, yo con limonada caliente porque me toca cantar y no sé si pueda, pero pues vamos a hacerle el intento. Y ya tienes tu café sin prisas, tranquilo, tranquila, hablando como dos personas normales que creen en Dios, pero también sienten, porque la fe no nos quita la humanidad, ¿verdad? O sea, seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo personas de carne, aunque no estamos en la carne, estamos en el espíritu, pero solo Dios es quien nos da la dirección y que seguimos avanzando, ¿verdad? Esa es la diferencia, seguimos siendo seres humanos.
Y si Dios a ti hoy te ha dicho aún no, no significa que estés tarde, no significa que estés en un proceso todavía. Y es que eso cuesta aceptarlo un poquito porque vivimos en una cultura, desafortunadamente o afortunadamente, de que todo tiene que dar resultados rápido, todo tiene que ser medible, todo necesito tenerlo controlado y no es así. Eh, de respuestas rápidas, de que dime sí o sí, o quiero saber qué tanto estás planeando, cuánto, cantidades, metas y logros, y que tienes que obviamente pues presumir, ¿verdad? Porque no nos falta el decir, ya logré esto, ya logré aquello, pero nadie sube a redes sociales historias diciendo, aquí estoy, y nos tomamos una selfie diciendo, sigo esperando la meta, sigo esperando el sueño, aquí me quedé a medias en la historia. Pues no, ¿verdad? La verdad es que esa es la historia real de muchas personas maduras espiritualmente, porque seguimos esperando. Y la Biblia no está romantizando esa espera, la hace digna, o sea, le da un valor. Por ejemplo, que es la base bíblica que yo tenía ahí en la portada, que se encuentra en Habacuc 2:3, que dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y siempre me ha llamado mucho la atención esa aparente contradicción, porque no es una contradicción. Tarda, pero no tardará. Entonces, ¿cómo? A ver, ¿cómo tarda, pero no tardará? Bueno, ahí entendemos algo. Ya ha pasado el tiempo. Desde nuestra perspectiva tarda, pero desde la de Dios llega justo cuando tiene que llegar. El problema no es el tiempo de Dios, es nuestra desesperación. Porque los tiempos de Dios, como dice por ahí la gente, son perfectos. Y nosotros somos tan ansiosos y eso es lo que hace que la situación o esa meta, ese sueño o esa espera sea tan dificultosa. Porque el problema no es el tiempo de Dios, es que nosotros nos desesperamos, y queremos promesas sin proceso, respuestas sin formación, frutos sin raíces, pero Dios ama tanto lo que va a hacer contigo que no lo va a entregar antes de que esté listo para sostenerlo. No lo va a dar antes de que no estés preparado para recibir ese premio, esa meta, ese trofeo, ese final. Él no te va a entregar nada a medias porque luego si te lo entrega cuando tú lo quieres, no va a ser igual. Él sabe cuándo tiene que entregarte ese final. Y aquí es donde queremos platicar un poquito, porque no sé por qué hablo a veces en tercera persona o en plural, más bien. Aquí es donde quiero ser más clara, ¿verdad? A veces el aún no nos duele por la espera en sí, sino porque nos confronta, porque nos obliga a ver hacia adentro de nosotros, nos pone en situaciones muy incómodas de, por ejemplo, ¿para qué quiero eso que estoy pidiendo? ¿Qué pasaría si me lo dieran hoy? ¿Me acercaría más a Dios o me distraería de Él? Y es que Dios no solo ve el resultado final, sino que Él ve lo que el proceso hace en nosotros. ¿Para qué son los procesos? Para formar el carácter, para fortalecer nuestra fe. Él no está trabajando a prisa como si él estuvieran contando el tiempo. Él es el dueño del tiempo. Él trabaja minuciosamente con nosotros y perfectamente, y trabaja con propósito sobre todo. Recuerdo una vez que yo estaba convencida de que ya era el momento de cierta situación. Todo parecía alineado, todo perfecto, todo tenía sentido en mi cabeza. No, yo ya lo estaba visualizando, ya me vi, así de que lo quiero y lo tengo, lo quiero y lo tengo. ¿Cómo es? Bueno, algo así. Y yo había armado mucho este plan, hasta casi puedo decir que ya tenía que iba a testificar en la iglesia. Ay, la Paola tan ingenua, pues solo faltaba que Dios me dijera amén a mi plan. Pero, ¿qué crees? Spoiler, no lo hizo, no lo hizo. Al principio me enojé porque
pues obviamente no vamos a mentir, ¿verdad? No fue un enojo a gritos de que, no, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me haces esto? No pude lograrlo. No, es ese enojo silencioso de que muy cristiano, muy very, very well, muy fine, 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 very good. O sea, todo está muy bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright. No, pues no. Pero por dentro reclamando, bueno, tal vez no reclamándole al Señor, pero sí así como que, no, ¿por qué, Dios mío? Pero ahí aprendemos que uno puede seguir creyendo y al mismo tiempo estar decepcionado, porque yo jamás dejé de creer en Dios, dejé de confiar en Él, dejé de creer que Él me estaba sustentando, de que sus planes eran perfectos, de que todo estaba bajo la soberanía de nuestro Dios. Y Dios no se asusta de eso, obviamente, ¿verdad? Él conoce nuestro corazón, es como una desesperación humana que tenemos a veces y ya, pero es solamente temporal, no es como que permanente y nosotros estamos ahí con Dios, siguiéndolo, alabándolo y adorándolo y continuamos, ¿verdad? Él prefiere un corazón honesto que un corazón religioso, de que no, ¿cómo crees que yo pude haber dudado del Señor? No, Él quiere que nosotros seamos honestos con Él, aunque Él todo lo sabe, pero Él quiere que nosotros seamos honestos con Él. Hay algo que he aprendido en mi caminar con Dios y es que el aún no muchas veces es misericordia de Dios disfrazada, porque nosotros queremos todo en el instante, pero aún no, dice el Señor, y es misericordia, porque imagínate que nos lo da y nos pasa cada cosa y cada trauma y cada accidente que no, mejor lo evitamos y no, mejor no. Y la verdad es que el tema de hoy yo le puse aún no, porque estamos a punto de terminar el año, pero aún no lo terminamos. Aún hay cosas inconclusas, aún hay cosas por resolver, aún hay situaciones que el Señor quiere darnos o que quiere prepararnos. Y aunque cerremos el año sin estas cosas, seguramente el Señor tendrá su tiempo para entregarlas en nuestras manos. Porque hay cosas que si llegan antes de tiempo no bendicen, estorban. Y hay que pensar en esa situación. Hay puertas que si abren antes de tiempo nos hacen daño y nosotros solo vemos la oportunidad, pero Dios ve el panorama completo. Es la providencia de Dios lo que Él está viendo que nosotros todavía no estamos viendo. La Escritura dice en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eso incluye tu tiempo, tu proceso. Nada se le está saliendo de control al Señor, es la providencia de Dios. Aunque tú sientas que ya se fue el año de las manos porque sí, ya se acabó. Y estamos a una semana de que digamos 2026 y el abrazo. Y ¡ay, sí! 5, 4, 3, 2, 1. Abrazo y todos nos abrazamos. Que por cierto, tengo una pregunta. Estábamos diciendo unas amigas y yo, ¿por qué nos abrazamos en Año Nuevo? ¿Por qué? ¿Quién cumple años? ¿Quién cumple años? ¿Nosotros? ¿Por qué nos abrazamos? Pero ¿sabes una cosa? Dios sigue sosteniendo cada detalle de tu vida. Aunque brinquemos de año, Él sigue ahí. Y eso debería darnos descanso. No resignación de, ay, bueno, pues ya ni modo. No, al contrario, es una paz, un descanso, qué bueno que ya terminé el año 2025. Tal vez no como lo esperaba, tal vez no cumplí ciertas cosas, pero el Señor ya me está esperando en el 2026 para continuar adelante. Porque resignarse es rendirse. El resignarse es decir, bueno, pues ya ni modo, ya aquí me quedé. No podemos resignarnos porque no nos estamos rindiendo. Debemos descansar, porque descansar es confiar. ¿Y confiar en quién? En Dios. Entonces, si descansamos, confiamos en el Señor. Ahora, vamos a ser sinceros otra vez. A veces queremos cerrar el año con una publicación casi pagando publicidad para que todos sepan que, no, mi año exitoso, pero Dios quiere cerrarlo con cosas más profundas. Nosotros tal vez queremos aplausos, pero Él quiere ver que tu carácter fue formado durante este año. A veces nosotros queremos cambios totales, incluso algunas van a fin de año a hacerse el cambio de look, porque quieren cerrar ciclos y cerramos el año con un cambio de look y queremos cambios extremos y o externos más bien.
de que, ay, ya no quiero hacer esto, ya quiero cambiar mi apariencia, quiero cambiar de coche, quiero cambiar de casa, porque ya hay que cerrar. No, él lo que quiere es una transformación interna. Él quiere que cambiemos nuestro interior, que estemos dando ese fruto que el Espíritu de Dios ha sembrado en nosotros. ¿Cuándo vamos a dar ese fruto? Y eso es lo que Él está esperando, esa transformación interna. Y eso no se presume. Eso se forma en silencio. Nadie aplaude la obediencia que nadie ve, pero esa es la que más fruto da. Y eso es lo que está esperando el Señor. Aquí es donde entra algo muy importante, nuestro centro de gravedad. ¿Recuerdan esta cápsula de fe que les enseñé, verdad? Que cuando nuestro centro no es Cristo, la espera nos desbalancea o nos vamos al orgullo o a la frustración, pero cuando Cristo es nuestro centro, no te vas más arriba, no te elevas de más. Cuando todo va bien, ni te desplomas cuando todo está detenido. O sea, cuando nosotros tenemos bendición de parte de Dios y hay prosperidad, hablando a lo mejor de lo económico, tú no te vas allá a la estratosfera, porque, ay no, el Señor me elevó hasta acá. No, o tengo este ministerio y ya estoy acá en el espacio exterior, acá me ando codeando con Júpiter y Saturno. Pues no, obviamente. Pero también cuando todo parece detenido de parte de Dios, no nos vamos a lo más profundo de la tierra, ni nos desplomamos. Juan 15:14 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. No dice corre, no dice resuelve, porque ahorita ya todos dicen resuelve. Ahorita el mío resuelve, la chica resolvemos. No, tampoco dice entiende todo, dice permanece. Y permanecer, híjole, hermano, hermana, amigo, amiga, es más difícil de lo que suena, porque esto conlleva quedarte incluso cuando no hay respuestas. Y qué feo, la verdad, qué feo ser ignorado, ¿sí o no? Cuando no tenemos una respuesta y nosotros la estamos buscando, sentimos como que, ay, no, me están ignorando, ¿qué está pasando? Pero déjame decirte algo, con un poco de humor, porque si no nos ponemos muy intensos. Ay, no, es que aquí hay mucha gente intensa en esta ciudad. Yo no lo soy, pero aquí hay mucha gente intensa. A veces tratamos a Dios como si fuera servicio al cliente. Buenos días, vengo a preguntar por mi milagro, porque ya pasó el tiempo estimado de entrega. Y Dios, con su hermosa paciencia, nos dice, aún no. Es que qué bonito es mi amado, porque es tan bueno y misericordioso, porque Él sabe por qué hace las cosas. Pero no es porque se le haya olvidado, sino porque sigue trabajando en algo más profundo que el resultado final. Y eso es lo que no nos esperamos. El resultado final será precioso. ¿Y cómo va tu tacita de café? Espero que la tengas ahí, porque ahorita está bien rico el clima. A ver, dale un sorbito, yo te acompaño. Y bueno, ahora quiero que respiremos un poquito aquí, literal. Hagamos una pausa. Qué bonito, ¿verdad? Porque este episodio no es para acelerarnos, aunque parezca que estoy bien acelerada, porque vamos rápido, porque está fluyendo bonito, pero es para acompañarnos. Si estamos cerrando ahorita, tú estás cerrando el año cansada, confundida o con más preguntas que respuestas, déjame decirte algo, no estás fallando. Estás viviendo una fe verdadera. La fe no siempre está recibiendo premios o está celebrando llegadas o está cumpliendo metas. A veces la fe crece y aprende habitando en medio de la espera. Y eso es bien importante, porque el aún no de Dios nunca es vacío. Siempre viene con intención, viene con lleno de cuidado, lleno de formación. Aunque tú no lo sientas así, aunque no lo entiendas, aunque no te guste, aquí no se acaba nada todavía. Apenas estamos
entrando en lo más profundo de este propósito que Dios tiene para nosotros. Y mientras seguimos hablando de este aún no, quiero que toquemos algo que casi nunca se menciona, pero ay, cómo pesa de verdad. La presión interna que nosotros mismos nos ponemos cuando el año está por terminar, porque es como si nos activaran un botón. Ay, hermanito, es como si nos dijeran, ya vamos a cerrar el año, no cumpliste, sobre todo la dieta, ¿sí o no? No, hombre, no me puse a dieta, ya se acabó y ya tengo que planear otro propósito para el otro año y que tampoco vas a cumplir, porque no son tus fuerzas, son las de Dios, es cuando Dios quiera. Pero ya está por terminar y parece que nos activan un botón de la presión interna y es como si diciembre sacara un resumen automático de nuestra vida y nos obliga a evaluarnos con criterios que ni Dios utiliza. Así nos ponemos. La perfección en el ministerio. Ay, no, salí reprobada. Ay, ¿qué va a hacer? Oh, Dios mío, ayúdame por favor. El Señor ni siquiera está pensando en eso. Nos preguntamos qué logramos, qué no, en dónde avanzamos, en dónde nos quedamos, dónde fallamos. Y sin darnos cuenta empezamos a medir nuestra fe. ¿Sabes cómo? Por resultados visibles y medibles. Cuando la fe no es eso. No podemos estar llenando un checklist para los que trabajan en las fábricas. Un checklist es una listita de puntos a evaluar de algún panorama o de alguna actividad o de alguna operación. Y así que tú pones, ya checaste, por ejemplo, en un carro. Las llantas, ¿están bien? Sí, tienen sus 31, 33 libras de aire. Las luces, ¿jalan las 4? Sí. Los cuartos, sí. Palomita. Así no es. Así no es. Así no se mide la fe. Y eso es muy peligroso porque la fe no se mide en logro, se mide en dependencia. ¿En dependencia de quién? De Dios. Y hay personas que sienten culpa por no haber llegado a donde pensaban que estarían. Imagina vivir con culpa porque no pudiste cumplir algo que Dios no quiso. Porque a lo mejor tú crees que no pudiste, pero no es así. Es porque el Señor no lo permitió, porque todo está bajo su soberanía y bajo su control. Como si Dios les hubiera puesto una meta exacta con fecha límite y ellos no la cumplieron. Así casi lo están llevando a cabo. Pero déjame decirte algo con mucha claridad. Dios no te está evaluando por la velocidad. Él te forma por cuánta paciencia, cuánto esperas, cuánto confías, cuánto dependes de Él. Y muchas veces lo que más necesitamos no es avanzar, sino asentarnos un momento. No es correr, sino afirmar nuestra vida. No es llegar, sino aprender a permanecer. Y eso es lo que nosotros no estamos a veces asimilando o entendiendo, porque nosotros queremos dar resultados rápido cuando el Señor nos dice, tranquilo, quédate aquí, no quiero que te muevas. Este es el momento en el que quiero que permanezcas, que te afirmes, que te asientes. La Biblia está llena de historias de personas que vivieron larguísimos e interminables aún no de Dios. Abraham recibió una promesa, pero no un hijo inmediato. Pasaron años de dudas, errores, decisiones humanas tratando de acelerar lo divino, porque no sé si recuerdan ahí el tema de que Sara no podía tener hijos y Abraham tenía una sierva llamada Agar. Y pues como Dios le dio la promesa de que su descendencia iba a ser enorme, pues dijo, déjame le ayudo a Dios, ¿verdad? Y entonces llega Ismael, un hijo, pero el Señor ya había hecho la promesa. Y eso también nos pasa cuando Dios tarda. A veces nosotros metemos mano, queremos ayudarle como si Dios necesitara ayuda, queremos empujar las cosas y luego terminamos lidiando con consecuencias que no eran parte del plan original. Abraham tuvo a Isaac, que fue su segundo hijo, ¿sí? Pero primero tuvo que aprender a confiar, a esperar, a soltar el control. Y eso no se aprende en días, se aprende en años. Porque podemos ver, y si me das oportunidad, vámonos a Génesis 12. En Génesis 12:2 dice la Biblia, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
en el 12. Pero fíjate lo que pasa en el 21. 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, te comenté, Sara no podía tener hijos. Entonces, en el capítulo 12 había una promesa de que Dios le iba a dar un hijo. Del 12 al capítulo 21 pasaron años, muchísimos. Pero Abraham ya se había adelantado con Agar para tener un hijo, que era Ismael, el hijo mayor. Y él no era el hijo de la promesa. La promesa de Dios era Isaac. Pero a veces queremos ayudarle a Dios. Y de verdad, esa espera no se aprende en días, se aprende en años, porque del capítulo 2 al 21 pasaron muchos años. Y aquí quiero que lo comparemos con la vida actual, porque no todos estamos esperando un hijo, pero sí estamos esperando respuestas de Dios, estamos esperando estabilidad, estamos esperando sanidad, estamos esperando claridad, esperando puertas que no se abren, y mientras estamos esperando, la tentación más grande es desconcentrarnos de Dios emocionalmente. Seguimos orando, seguimos asistiendo a la iglesia, seguimos creyendo, pero el corazón se enfría un poco porque la espera en la gente hace que empecemos a dudar. Y eso es humano, pero también es ahí donde más necesitamos permanecer cerca de Cristo y creer que todo lo que Dios promete lo cumple, pero no es que Él no quiera darnos su promesa o cumplirnos su promesa, sino que no es el tiempo que Dios lo tiene establecido. Nosotros queremos adelantarnos, queremos acelerar el proceso, queremos tener las cosas ya, pero es cuando Dios quiere. Por eso no hagamos lo que acabamos de ver en la historia de Abraham, porque él quiso adelantarlo, que aún así hubo un respaldo de Dios, porque Dios es misericordioso, pero el hijo de la promesa iba a llegar. Y a veces queremos meter la mano ahí en nuestra cuchara, cuando no debería de ser así. Hay heridas, silencios y procesos de los que solo se sale de ahí caminando cerquita de Dios. No a la promesa, no al resultado, no a la expectativa, sino a Cristo mismo, pegados a Cristo mismo. No es a lo que Dios te dijo, porque a veces nosotros tenemos la equivocación o cometemos la equivocación de creer que porque, tengo la promesa, vámonos bien al extremo, tengo la promesa de que Dios me dijo que voy a tener esa casa de 3 millones de pesos. No, esa es mi esperanza. No, la esperanza es creer en Cristo, que sabemos que esto es un extremo a lo que me estoy yendo, ¿verdad? Pero quiero que lo vean de esa forma, de que hay procesos y heridas y silencios y muchas situaciones en las que vamos a atravesar que es necesario ir pegado a Cristo para poder salir de ahí. Juan 15 no habla de resultados, primero habla de relación. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada, dice la Biblia. Nada puedes hacer separado de mí. Ni esperar bien, ni querer con paz, ni cerrar ciclos con esperanza. Por eso es que necesitamos estar bien pegaditos al Señor para poder salir en victoria de este proceso o de esta respuesta que necesitamos o de este proyecto que ya pusimos en manos de Dios. Fíjate, quiero compartirte otra historia. Imagina a alguien que empezó el año con mucha ilusión. Tenía planes, proyectos, incluso algunas palabras que sintió que venían de Dios. Avanza los primeros meses, pero luego todo se estancó. Nada salió como esperaba. Y empezó a pensar que había hecho algo mal, que quizá no escuchó bien, que tal vez exageró, y poco a poco empezó a bajar la guardia espiritual. Menos oración, menos sensibilidad, más comparación. Y no porque dejara de amar a Dios, sino porque estaba cansado de esperar. Y eso nos pasa. El cansancio no siempre se nota por fuera, pero por dentro va haciendo mucho ruido. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No dice fuerzas prestadas, ni temporales, dice nuevas. Y eso es clave. Dios no te está dando una fuerza reciclada. Te está dando fuerzas frescas, nuevas, únicas. Pero solo los que esperan en Él.
no a los que se rinden, no a los que se adelantan, no a los que se desconectan. A veces pensamos que esperar en Dios es sentarnos sin hacer nada, como si estuviéramos en una sala de espera celestial, viendo pasar turnos. Y no, hombre, cállate, que no sean los turnos que me tocan en el Banorte, porque horas y horas. Pero no, esperar en Dios no es inactividad, no es estar sentado, no es estar ahí sin hacer nada. Es alinearte al plan de Dios. Sigues viviendo, sigues creciendo, sigues obedeciendo, sigues amando, aunque no veas los resultados inmediatos. Es como cocinar con la mechita bajita, a fuego lento. A veces nosotros cocinamos ahí que el guisito rico a fuego bajo para que quede bien. No se ve bonito al inicio, pero el sabor al final es totalmente diferente. Quiero que hagamos otra pausa de reflexión en este espacio, y no para que analicemos todo, sino para que nos hagamos una sola pregunta honesta. ¿Qué está formando Dios en ti mientras estás esperando? No qué te va a dar, no cuándo va a pasar, sino qué está haciendo en tu carácter, en tu manera de pensar, en tu forma de confiar. Porque si solo nos enfocamos en el resultado, nos vamos a perder en esa transformación que el Señor quiere hacer en nosotros. David también vivió su propio aún no. Fue ungido como rey. Fíjate, y yo creo que todos conocemos esta historia. Fue ungido como rey, pero no se sentó en el trono de inmediato. Pasaron años y años de persecución, de injusticia, de huida. Oye, imagínate. Llegan a ungir a David, todavía olía ovejita porque venía del campo. Lo ungen y después de ungirlo, ¿qué creen que hizo? Se fue a apacentar ovejas otra vez. No dijo, ay, ya me ungieron, no, espérate, ya me ungieron, no me toques porque soy el rey. No dijo, ya soy el rey y tengo que ir a gobernar el pueblo de Israel. No dijo eso. Se fue a cuidar ovejitas por muchos años más, hasta que el rey Saúl salió del trono y él empezó. Y aún así David no dijo, voy a adelantar los tiempos de Dios. Aunque tuvo oportunidades para hacerlo, pudo matar a Saúl, pudo forzar el plan, pero eligió esperar a Dios, esperar en Dios. Y eso habla de un corazón que entendió que el trono sin carácter no sirve de nada, porque primero tenía que haber sido forjado su carácter para poder gobernar conforme al corazón de Dios. Y si lo llevamos a nuestra vida, ¿cuántas veces tenemos oportunidades de forzar las cosas? Y no solo cosas, relaciones, decisiones, movimientos, planes, proyectos, sueños, metas, objetivos, trabajos, y comprar una casa, y comprar un coche, tomar un empleo, y Dios nos dice, aún no. Y ese no es para frustrarnos, sino para protegernos, porque lo que viene después necesita un corazón firme, preparado, conforme al corazón de Dios y no ansioso. Tal vez este año no fue lo que imaginabas, tal vez no tienes una gran publicación para cerrar diciembre y no tienes a lo mejor una imagen donde digas, ay, hoy logré esto y pude comprar aquello y ahora ya tengo este título. Pero si aprendiste a confiar en Dios un poco más, a depender en Dios un poco más, a soltar un poco más, entonces este año no fue en vano. Dios no desperdicia este tiempo, estas temporadas, todo lo utiliza y todo para nosotros, los que amamos a Dios, obra para bien. Y aquí quiero que escuches muy bien esto, no estás retrasado, no es que se te pasó el tiempo, estás siendo preparado, no estás estancado, no estás detenido, estás siendo afirmado, fortalecido, no estás fuera del plan de Dios y eso que te quepa duda. ¿Por qué? Porque tú estás esperando la voluntad de Dios. Y cuando uno espera la voluntad de Dios, está dentro del plan, estás dentro de ese proceso en el que Dios está trabajando contigo y no te ha soltado de su mano y te va a dar esa victoria que tú necesitas y que tú estás esperando, porque Él ya lo tiene. Y claro que Él quiere que tú la disfrutes, nada más que el tiempo dice a uno. Y eso cambia completamente la manera de cerrar el año, ¿sí o no?
seguimos avanzando. Todavía hay tantas cosas que vamos a ver, aunque parezca que falta poco, pero aún hay tanto que el Señor tiene que decir, y yo también, ¿verdad? Yo lo digo con mucho cuidado, porque no siempre se entiende muy bien, pero no todo, aún no, es porque Dios esté trabajando en algo externo. Muchas veces está trabajando en nosotros. Y eso duele un poquito aceptarlo, porque preferimos pensar que el retraso está afuera, o sea, en las cosas, y que a lo mejor hay cosas que están alterando el orden y que no es algo en nuestro interior. Pero Dios es tan amoroso que no solo prepara todo lo que viene, todo el escenario, sino que también prepara el corazón, y tenemos que ser muy conscientes de eso. A veces Dios tiene que trabajar en nosotros. A veces Dios tiene que llegar a nuestro corazón, a nuestras profundidades, y cambiar tantas cosas en nosotros para podernos decir, ahora sí, en vez de la 1. Y si el corazón no está listo, aunque el escenario sea perfecto, algo se rompe. Por eso es que aquí entra el tema del orgullo espiritual, que casi nadie reconoce, pero todos hemos sentido alguna vez ese pensamiento que nos susurra, muy silencioso, que dice, yo ya estoy listo, no, yo ya aprendí, yo ya estoy preparada para todo, yo ya tengo esta experiencia, yo ya pasé por eso, ¿no? He escuchado tantas veces que me dicen, no, es que yo ya pasé por ese proceso, yo ya tengo experiencia en eso, pero no, Dios con mucha ternura responde, no, aún no, y no para humillarnos, sino para afirmarnos, porque crecer no es creernos grandes, es aprender a mantenernos pequeños delante de Él. Eso es el verdadero crecimiento. No es aumentar nuestro tamaño, nuestro ego, nuestro orgullo, no es hacernos más pequeños delante de Dios. Daniel es un gran ejemplo de esto, y quiero detenerme un poquito aquí. No solo contar quién fue, sino traerlo a nuestra vida diaria. Daniel fue fiel en lo pequeño mucho antes de ser reconocido en lo grande. Él no empezó interpretando sueños de reyes, él empezó siendo íntegro cuando nadie le estaba viendo, cuando nadie le estaba reconociendo, cuando nadie lo estaba aplaudiendo. Él no era el que interpretaba al rey. Él empezó con su integridad. Él decidió no contaminarse, no negociar su convicción, su fe, no acomodarse para encajar, porque hoy todos aquí comían esto y bebían aquello con el rey y quiero quedar bien con el rey. No. Y eso no fue un evento espectacular, fue una decisión diaria. No dijo, ay, aquí yo voy a publicar que yo soy el íntegro de todos en Israel. No. Quiso hacerlo diariamente en silencio. Algo tan simple como lo que comía se volvió una declaración espiritual. Él dijo, yo no quiero comer lo mismo que el rey. Yo quiero guardarme para el Señor. Y eso fue, aquí yo declaro que estoy esperando en Dios, que estoy siendo íntegro, que estoy esperando en Él, que quiero serle fiel. Y aquí es lo que podemos aprender. La fidelidad más poderosa no es siempre la más visible, porque a veces creemos que serle fiel a Dios es quiero hacerme notar, quiero brillar, quiero que todos me vean, quiero que todos reconozcan mi labor en el servicio de Dios. No, a veces la fidelidad es en lo oculto, en los pequeños detalles diarios que tenemos con Dios, en la integridad, en lo que hacemos en la privacidad. Y si lo llevamos a nosotros, a veces pensamos que fidelidad es solo cuando enfrentamos pruebas muy grandes, ¿verdad? Porque somos los mejores guerreros, porque Dios no tiene otros más que a nosotros. Pero la mayoría de las veces se trata de decisiones muy sencillas. Cómo hablas, cómo reaccionas, cómo esperas, cómo confías, cómo actúas cuando nadie está mirando. Y Daniel pasó años viviendo bien antes de que Dios lo expusiera públicamente. Él estaba así durante años, en ese mismo estilo de vida, fiel ante Dios, íntegro, consagrado a Dios, hasta que de repente, y pasaron años, y nosotros nos desesperamos con un 2025.
Y cuando llegó el momento, su carácter ya estaba formado y no había quien lo detuviera y no había quien lo derribara. Y aquí entra una verdad muy incómoda, la verdad. Si hoy Dios te expusiera a lo que estás pidiendo, ¿te sostendría tu carácter o no? Porque Dios no te quiere subir para luego verte caer. Él no juega con tu vida. Él prefiere esperar. Es por eso que a veces hay el aún no de Dios. Porque imagínate que ahorita te dice, ok, te lo voy a dar, pero te voy a llevar a lo más alto. Y quiero ver que tú te permanezcas fiel. Y quiero ver que tú te permanezcas íntegro. ¿Lo vas a lograr? ¿Verdad? Aquí es donde tenemos que pensar. Por eso es que Dios a veces prefiere esperar, formar, trabajar despacio. Y eso es el amor incomparable de Dios. Aunque no siempre se sienta así. El Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice entiendan todo, ni dice conozcan, porque hay cosas que solo se conocen en la quietud, no en la prisa. La quietud no es ser pasivo, es confianza profunda. Es decir, no entiendo pero confío, no veo pero creo, no tengo respuestas pero me quedo aquí. Quiero contarte una anécdota muy sencilla, ¿verdad? Hubo un momento en el que yo quería cerrar una etapa rápido. Ya estaba cansada emocionalmente, muy agotada. Quería que Dios acelerara ese proceso, que resolviera, que definiera. Ya estábamos casi hartos, ¿verdad? Y recuerdo claramente haberle dicho, Señor, ya aprendí, ya entendí. Ya, hombre, ya. Harta. Y en el fondo sentí que Él me respondía con mucho amor. Todavía estoy afirmando. Y eso me confrontó. Porque me di cuenta que entender no es lo mismo que estar listo. Puedes comprender algo mentalmente y aún así no estar preparado para vivirlo con madurez. Y eso fue lo que me dejó claro el Señor. De que, ok, pues qué bueno que estás lista, pero aún no estás preparada para entender. Todavía no puedes vivirlo con madurez. Y es que... La verdad, porque si no les voy a contar algo. A veces somos como los niños que dicen, ya soy grande, pero todavía no alcanza ni la estufa. Y Dios nos ve así. Dios nos ve así con ternura, no con burla. Y Él no se desespera con nosotros. Él sabe que estamos en un punto en el que todavía no podemos ni alcanzar la estufa. Y todavía no estamos preparados para donde nos está llevando. Cerrar el año con un aún no es fracaso. Es fe, pero fe en construcción. Es decir, sigo aquí, sigo creyendo, sigo caminando, aunque no tenga todo resuelto. Y eso espiritualmente es muy valioso, porque hay personas que solo confían cuando todo sale bien, pero hay otras que confían incluso cuando no entienden qué está pasando, porque qué bonito es cuando dices, ay Señor, no, hombre, me está yendo pero bien mal y no sé qué está pasando aquí, pero yo sigo y permanezco contigo, Padre. No, hombre, no sé qué me espera, pero voy a la segura porque voy contigo y pegadito a ti, como les decía ahorita. Hay que estar bien pegados porque si no, no sales de ahí. Y esas cosas son las que hacen que crezcamos. Esas son las que hacen que nos fortalezca, que nuestra fe sea más grande y confiemos en Dios, porque el aún no significa que sea una negativa. Es una espera un poco más. Ahora quiero que hagas una pausa pequeña y no para pensar en lo que falta, sino en lo que Dios ya hizo en ti este año, porque eso es lo bueno. Tal vez no cambió tu situación, pero cambió tu forma de verla. Tal vez no movió las circunstancias que tú querías que moviera, pero pues te movió por dentro y te tocó y te hizo un cambio en ti, en tu carácter. Y eso no es poca cosa, déjame te lo digo, porque ¿quién te anda cambiando? Más que Dios. Eso es obra del Espíritu de Dios. Y aquí es donde tenemos que enfatizar algo muy importante. Permanecer cerca de Cristo no es una opción extra como, ay, a ver si, déjame ver. Es la única forma de atravesar el aún no sin endurecer el corazón, porque cuando nos alejamos la espera se vuelve bien pesada.
pero cuando permanecemos, la espera se vuelve tan buena que nos forma. Dice Juan 15:4, y no es solo un versículo bonito, es una invitación diaria. Permanece aunque no entiendas, aunque no veas, aunque no sientas. Qué fuerte, ¿verdad? Y me gustaría que lo leyéramos completo, porque habla, permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo o por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco nosotros, si no permaneces en mí. O sea, tienes que permanecer, aunque tú no entiendas, aunque no veas, aunque no sientas. Y no te preocupes si hoy tu fe se siente muy pequeñita, como que si, ay, no, es que yo no tengo fe, yo no sé cómo le voy a hacer para esperar. ¿Por qué no pude terminar? Dios no trabaja con tamaños, trabaja con tu sinceridad. Una fe pequeña, oye, imagínate, dice la Biblia que si tuvieras fe como un pequeño grano de mostaza, le puedes decir a aquel monte, muévete y échate a la mar. Pero el Señor quiere una fe honesta, no enorme, quiere una fe pequeña, está bien, pero honesta. Y así es suficiente para sostenerte en este tiempo. No necesitas respuestas completas, solo necesitas esa confianza, diaria en el Señor. Ya me trabé mucho, ¿verdad que sí? Ay, no, pero es que estoy hable y hable, pero es que están bien buenas estas cápsulas, no me lo niegue. Todavía no cerramos, Aún falta hablar de cómo llevarnos esto al próximo año sin presión, sin ansiedad y con la esperanza en Cristo. Así que quédate, porque si te me vas, no. Ahora quiero que llevemos este tema, algo un poquito más personal, ¿verdad? Más de la vida real, porque la uno no solo se vive de las decisiones grandes o de las promesas espirituales muy profundas. Se vive en los lunes que nadie quiere. Aunque ahorita en vacaciones todos los queremos, no pasa nada. En las rutinas, en los silencios largos, en esos momentos donde nadie te está observando, ni evaluando, ni criticando, pero tu corazón sí se está cansando, porque esperar cansa, y claro que cansa. Y no solo cansa en lo espiritual, hermanito, hermanita, cansa en todos lados. Ahorita como están los supermercados, te paras en la fila del cajero y te cansas de estar 3 horas parado ahí. Pero aunque no es falta de espiritualidad, es honestidad. Esperar cansa aunque tengamos fe. Hay días en los que uno se levanta con buena actitud, con ánimo, con la esperanza. Si dices tu nombre, mira, ahorita soy el ser más espiritual que han visto. Casi soy transparente. Y hay otros días en los que lo único que puedes decir, Señor, ay, sí, aquí estoy, todavía estoy vivo, Señor. Gracias, Dios, porque me mantienes con vida y respirando. Pero déjame decirte algo. Eso también es oración. Cuando ya no podemos más, también es oración agradecerle a Dios que seguimos aquí. No todas las oraciones son largas, ni elocuentes, ni rebuscadas, ni de 3 horas. Algunas son apenas un suspiro, casi el último aliento. casi estás exhalando. Otras veces son pensamientos, otras veces son miradas al cielo, otras son alabanzas, pero Dios las escucha igual. A veces creemos que cerrar el año bien significa llegar con todo resuelto. Uy, no, pero no es así. Pero quizá cerrar el año bien significa llegar con el corazón más suave, más humilde, más dependiente de Dios, porque hay corazones que llegan a diciembre llenos de logros, pero vacíos por dentro, y hay otros que llegan cansados, pero sostenidos por la gracia bendita, hermosa de Dios, ese regalo tan hermoso de nuestro Padre. Y si tengo que elegir la verdad, yo preferiría llegar con el corazón cansado, pero sostenido por la gracia de mi Señor. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y aquí quiero que pienses un poquito, porque muchas veces nuestro problema no es falta de fe, sino exceso de control. Queremos entender todo, anticiparnos a todo, ya nos premeditamos, ya pensamos que iba a pasar mal, que iba a pasar bien, lo resolvemos todo. Y Dios lo que está diciendo es, suéltalo. No te apoyes en tu propia prudencia, suéltalo. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No porque Él no quiera que pensemos, sino porque quiere que confiemos más de lo que estamos calculando cómo van a resultar las cosas. Ay, no, pero es que hay momentos en los que uno ya hizo planes, hasta con escenarios alternativos. ¿Y a qué me refiero? Ya tengo el plan A, pero si no funciona, pues tengo el plan C.
Y si no funciona el plan C, pues me voy al C. Y así está el plan Z. Y si hubiera más letras del abecedario, no, hombre, los hiciéramos. ¿Y qué crees? Ninguno funciona. ¿Por qué qué? Dios sigue diciendo, aún no, Paula, aún no. Y ahí es donde se cae nuestra falsa sensación de control, porque tenemos que entender que por más organizados que seamos, la vida no se sostiene sola. A veces, y fíjate, hace poquito platicaba con unos hermanos que decían, es que yo le intentaba y ya busqué todas las formas posibles y andaba haciendo esto y fui a buscar a aquella persona. No puedo decir tantas cosas, pero fui y hice todo, y hice todos los trámites, y ya estaban todos los papeles listos y ya se iba a poder. ¿Y qué crees? No. Y otra vez lo intenté y busqué y me fui a las dependencias, y cuando ya llegué al último filtro, la persona encargada dijo, no. ¿Y por qué no? Pues ¿por qué no? Y nosotros ya pensamos, ¿por qué no? Porque Dios dijo, aún no. Necesitamos a Dios más de lo que a veces admitimos. Ahora quiero que pienses en José, el hijo de Jacob. Soñó joven, soñó grande, soñó bonito. Pero entre el sueño y el cumplimiento hubo traición, cárcel, olvidos, años de aún no. Y algo que siempre a mí me conmueve de José es que nunca dejó de ser íntegro en medio de la espera. Él no se amargó, no se endureció, no se volvió cínico ni malvado. Y eso no fue rápido, fue una decisión diaria de José. Eso no fue como que déjame le pico el botón de automático de, ¿cómo se llama el piloto? El piloto automático. Para que José haga todo bien. No, fue una decisión diaria. Todos los días él decía, hoy quiero ser íntegro, hoy quiero cumplir, hoy quiero servirle a Dios, hoy quiero confiar en Él. Hoy quiero esperar en Él. José no sabía cuándo se cumpliría el sueño, pero decidió confiar en quien se lo había dado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es algo que necesitamos recordar hoy. No confíes tanto en el sueño, confía en el Dios que ya te habló y que te dio ese sueño. Porque los sueños pueden tardar, pero Dios no cambia. Él es inmutable. Las circunstancias se mueven, pero Él permanece fiel y permanece fiel para siempre. Y eso nos da estabilidad. Cuando todo lo demás parece incierto, Él nos da la certidumbre, Él nos da la confianza, Él nos da la victoria, Él nos da la fortaleza. ¡Qué bonito! Ahora, hay que ser honestos. A veces el aún no nos hace sentir invisibles, como ignorados, les decía al inicio, como si Dios estuviera atendiendo a otros y a nosotros nos dejó en espera con la musiquita de Telcel cuando le hablamos a centro de atención a clientes. Pero la verdad es que Dios nunca está trabajando en grupo. Él trabaja de forma personal. Él no nos dice, a todos estos, a toda esta bola diles que sí, a toda esta bola diles que no. No. Él trabaja de forma personal en cada uno de nosotros y se toma el tiempo para cada uno de nosotros y ver qué es lo que nos preparó en el propósito perfecto de Dios y en su voluntad, y nos va dirigiendo. Él no se distrae, no se le pasa a nadie. Él nos creó, Él conoce todo de nosotros. Y si hoy estás esperando es porque tu historia sigue en manos de Dios. Y aquí quiero ejemplificarlo, porque a veces pensamos que Dios tiene favoritos. ¿O no? Porque dicen, nosotros somos los mejores guerreros, pero también tiene sus favoritos, porque vemos a otros avanzar bien rápido, y Dios nos diría algo así como, no es carrera, es proceso. No todos maduramos al mismo ritmo, no todos aprendemos lo mismo, ni al mismo tiempo. Y eso no nos hace menos espirituales, nos hace humanos, seres humanos. Él nos hizo humanos. Cerrar el año con aún no también es una oportunidad para ajustar nuestras expectativas, lo que queremos. Todavía tenemos chance. Mientras el Señor nos diga aún no, nosotros podemos ir ahí como que, ay no, pero también me estoy yendo muy lejos, como que esto no era lo que yo quería. Déjame pongo esto mejor en manos de Dios, porque esto no, ni siquiera era lo que andaba buscando. O para dejar de compararnos, para soltar cargas que no nos corresponden, para entrar al próximo año más ligeros. Hay que dejar las cargas en Cristo, recuerda, dice Él, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Porque hay cosas que no se resolvieron, pero también hay cosas que ya no pesan igual, y eso es crecimiento. Y llévate esto muy claro, Dios no te está retrasando, te está alineando en su camino, en su propósito, en su voluntad. No te está negando nada, te está preparando para que lo recibas en victoria. No te está ignorando, Él te está formando tu carácter, tu paciencia. Y aunque hoy no veas el resultado final,
puedes confiar en que Él sabe exactamente lo que está haciendo contigo. Nunca va a hacer algo malo. Al contrario, dice la Biblia, que son planes de bendición y no de calamidad. Y bueno, pues ya casi estamos terminando esta cápsula. No quiero que sea así muy de golpe, pero quiero que este cierre de esta cápsula, que son ya de las últimas de este 2025, se sienta como cuando el cafecito se está terminando despacio, que yo me estoy quedando sin voz de tanto hablar, pero sin prisa, dejando un buen sabor, porque este episodio no es para dejar la tensión de que, ay, ya no pude cumplir algo y ahora cómo le voy a hacer. No, es para dejarte con descanso, porque el Señor aún en esa pausa está. Y ay, es que es tan bonita esta cápsula. A mí me gustó mucho el meditar en la palabra de Dios, porque de verdad nosotros necesitamos entender que si Dios te dice aún no, ¿cómo reaccionas mañana? ¿Qué haces esta semana? ¿Cómo te preparas para lo que está por venir? La respuesta está en permanecer. Vamos a ver qué está pasando y obedecemos a Dios. Permanecemos en Cristo todos los días. Observamos cómo Él obra en nosotros, en nuestro entorno, y obedecemos aunque no veamos lo que está más adelante, aunque no veamos el final. Esa es la fe que nos va a sostener. Hay alguien que empezó el año con proyectos muy grandes, esperanzas gigantes, metas muy, muy, muy claras, y durante meses todo parecía ir muy lento. Todo parecía estancado y cada semana se preguntaba, Señor, ya es tiempo. Pero en vez de desesperarse, decidió mantenerse constante. Seguía leyendo la Biblia, seguía ayudando a otros, seguía en oración, en servicio, incluso cuando no veía cambios visibles. Ahí permanecía. Al final de este año, aunque los resultados no fueron exactamente lo que estaba esperando, se dio cuenta de algo muy importante. Su carácter, su paz y su confianza en Dios habían crecido más de lo que jamás había imaginado. El aún no había trabajado en su interior mientras él permanecía fiel. Ahora piensa en ti un poquito. Tal vez este año no se cerró como imaginabas, tal vez tus planes no se cumplieron, tus metas no se lograron, tus oraciones no fueron respondidas como esperabas, pero si aprendiste a confiar más, a depender más, a soltar más, entonces el año no fue en vano. Dios no desperdicia estas temporadas. Cada silencio, cada demora, cada aún no tiene un propósito divino. Fíjate lo que dice Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto no habla de soportar por soportar, sino de permitir que Dios complete su obra en nosotros. La paciencia no es pasiva, sino activa. La paciencia tiene que ser constante, firme, y la constancia es lo que hace que nuestra fe se empiece a madurar. Y aquí hay algo muy importante. La paciencia activa requiere una acción espiritual diaria. No es solo esperar sentado. Tienes que leer la Biblia, meditar en ella, orar, actuar con lo que Dios te da, servir, compartir, amar, mantener el corazón ocupado en cosas que Dios nos da. Confiar en Dios no significa quedarse ahí sentado, significa moverse con Él. Recuerda que tienes que ir pegado a Él, aunque no entendamos todo. Y antes de cerrar, quiero decirte, piensa en tu año, en tus metas, en tus sueños. Reconoce lo que Dios hizo por ti. Es bueno reconocer lo que el Señor ha hecho, aunque a lo mejor no es lo que tú esperabas, es lo que Él debía hacer contigo, lo que cambió en tu corazón, lo que fortaleció tu fe, y agradécele. Aunque los resultados no se vean completos, aunque falten respuestas, hay mucho que agradecer. La gratitud convierte esa espera en bendición. Y ahora pues vamos a cerrar este episodio con un pensamiento final y una oración. Dios no quiere que terminemos el año frustrados, ansiosos o desesperados. Él quiere que lo terminemos confiando, descansando y agradeciendo. Que miremos atrás y digamos, aunque no entendí todo, permanecí, aunque no llegó todo, confié, aunque hubo retrasos, aprendí, aunque hubo silencios, yo le creí a Dios. Yo quiero que pues repitas esta oración conmigo en tu corazón. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu tiempo perfecto. Ayúdame a confiar en ti aunque no vea la respuesta. Ayúdame a permanecer cerca de ti, aunque todo alrededor se sienta incierto. Gracias porque aunque diga aún no, sé que tu obra en mí no se detiene.
Gracias porque mi fe puede crecer incluso en la espera. Amén. Y así cerramos este episodio de Cápsulas de Fe, con paz, con esperanza, con la certeza de lo que Dios no ha dado aún, llegará en su tiempo perfecto. No te apresures, no te apures, no te compares, no te desesperes. Quédate firme en su presencia y verás que cada aún no se convertirá en un sí que sobrepasa tus expectativas. Así que bueno, gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio, en el último del 2025. Va a estar bien bueno, ¿listos? Para seguir aprendiendo, creciendo y caminando juntos con Dios y en su palabra y con un café en la mano. No se les olvide, esto fue Cápsulas de Fe Café y yo soy Paola Ceniceros. Nos vemos la próxima. Felices fiestas, feliz Navidad y próspero año nuevo. Bendiciones. Palabra que enciende la fe. Cápsulas de Fe es lo que es.